Hola chicos, hoy para culminar con las clases de operaciones con polinomios, vamos a hablar de división de polinomios. Entonces, vengan conmigo. Hoy vamos a hablar de la división de polinomios. Para hablar de la división de polinomios vamos a tomar en cuenta lo que ya nosotros conocemos por división o por cociente. Para hacer una división simplemente lo que vamos a hacer es dividir dos cantidades, en este caso tenemos la división de dos polinomios. Vamos a comenzar con los ejemplos más fáciles que tienen que ver con la división de dos monomios. Y a medida de eso vamos a ir incrementando la dificultad como lo hemos hecho en el producto, en la suma y en la resta. Entonces, ejemplo número 1 tiene que ver con la división de monomios. Aquí tenemos tres ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, de este lado tenemos el ejemplo número 3. En cada uno tenemos lo siguiente. A de x entre b de x. Eso quiere decir que a de x sería nuestro dividendo, b de x sería nuestro divisor. Algo que es de suma importancia en la división es que el polinomio que conforma el dividendo debe ser de una potencia mayor o igual al divisor. Si esto no se cumple, no se puede realizar la división. Por esa razón, aquí tenemos a de x entre b de x, a de x es el dividendo, b de x es el divisor, y si chequeamos, a de x es igual a 8x al cuadrado y b de x 2x. Si nosotros notamos las variables, la variable que está en la parte superior es mayor. ¿Por qué? Porque tiene una potencia mayor a la que está aquí abajo. De esta manera sí podemos realizar la división. Para realizar esta división más o menos vamos a seguir el mismo procedimiento que aplicamos en el producto, lo cual quiere decir lo siguiente. Yo coloco 8x cuadrado entre 2x. Yo estoy representando esto matemáticamente. Y se hace lo siguiente. Divido las cantidades, divido los coeficientes, 8 entre 2, sabemos que es 4, hacemos la división de las cantidades de los coeficientes y hacemos la división de las variables. Para dividir las variables debemos recordar una propiedad de la potenciación, que es de suma importancia. Esa propiedad se llama el cociente de potencias que tienen la misma base o igual base. Para hacer el cociente de potencias que tienen la misma base, se conserva la variable y se restan los exponentes. Resto la que está en el dividendo, o en este caso, ya como escrito como una fracción, lo que está en el numerador, menos el exponente, lo que está en el denominador. Eso quiere decir que el resultado de este ejercicio sería 8 entre 2 sería 4. Aquí no nos importa el signo porque más por más es más. Y x cuadrado entre x se coloca la misma variable y se restan los exponentes. Eso quiere decir 2 menos 1 sería 1. Y este 1 no es de suma importancia colocarlo, lo vamos a colocar ahora por efectos de la operación. Lo que importa es tomar en cuenta la propiedad que siempre la vamos a tener aquí a mano izquierda, y es que las potencias que tienen igual base, que se estén dividiendo, se van a restar los exponentes. El exponente de lo que está en el numerador menos lo que está en el denominador. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos c de x entre d de x. Nosotros sabemos desde un principio de que c de x debe ser de una potencia mayor o igual. Verificamos eso. C de x es igual a 4x a la 5. Y d de x es igual a menos 2x al cuadrado. Eso quiere decir que c de x sí es mayor. De esta manera sí podemos proceder a hacer la división. Escribimos la operación como una fracción, como una división. Tenemos 4 entre menos 2. Aquí tenemos que estar pendientes también con la regla de los signos. Más por menos es menos. 4 entre 2 es 2 y x a la 5 entre x cuadrado, como tienen la misma base, se restan los exponentes. 5 menos 2 sería 3. Coloco la misma variable y coloco el 3. De esta manera tenemos el resultado. Vamos con el último. Tenemos e de x entre f de x. Tenemos que chequear, de nuevo se los digo, tenemos que chequear que e de x, que es el polinomio del dividendo, sea de una potencia mayor. En este caso tenemos x a la 8. El divisor, x a la 4. Se puede realizar la división. Entonces, lo escribo esto que está acá, que es la expresión, como una fracción, me queda menos 10x a la 8 entre menos 5x a la 4. Divido e de x entre f de x. Realizo la división. Pendiente con la regla de los signos también. Menos por menos es más. No es necesario colocar el más. 10 entre 5 es 2
Y lo otro que es de suma importancia es dividir las variables. Cuando se dividen variables, se sigue la propiedad que tenemos acá y se dice x a la 8 entre x a la 4. Se conserva la variable, 8 menos 4 sería 4. Se restan los exponentes. Y de esta manera ya tenemos todos los ejemplos realizados. Y ya podemos decir que dominamos la división de monomios. Para continuar y hacer esto un poquito más interesante y aumentar un poquito la dificultad, vamos ahora a hacer un ejemplo que tiene que ver con división igual, pero ahora con la división de un polinomio entre un monomio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el polinomio a de x. Es un polinomio porque está compuesto de varios términos. A de x igual a cx cuadrado menos 10x a la 4 más 4x menos 2x a la 3. Y tenemos un monomio que es b de x, que es igual a menos 2x. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer la división del polinomio a de x entre el monomio que es b de x. Algo que es importante, vuelvo y lo menciono, al igual que como lo hicimos con los monomios, es identificar los de las potencias. En este caso, como en la parte superior, el dividendo es un polinomio, yo tengo que ver la menor variable, o sea, la variable que tiene el menor exponente. Eso quiere decir x al cuadrado, x a la 4, x a la 3, x a la 1. Eso quiere decir que 4x es el término que tiene el exponente más pequeño. Yo tengo que ver que ese exponente sea igual al divisor, a la variable del divisor, o que sea mayor. En este caso son iguales. Por esa razón es que se puede hacer la división. Si esto tuviera un término independiente, por ejemplo un menos 2, un 2, una cantidad que no tenga variables, ya la división no se puede realizar, porque hay un término que no tiene variable y que esa variable es más pequeña que esta que está acá, y por esa razón no se puede hacer la división. En este caso sí lo podemos hacer. ¿Qué se hace? Para hacer esta operación yo voy a escribir primero esto como una fracción. El polinomio a de x entre b de x. Coloco todo el polinomio a de x entre b de x. Y aquí voy a chequear de que puedo ordenar este polinomio para hacerlo o recordar un poco lo que hemos visto en todas estas clases. Venimos. Primero se coloca de manera decreciente el que tiene una potencia mayor. Menos 10x a la 4, menos 10x a la 4, menos 2x a la 3, cx cuadrado más 4x. De esta manera lo tenemos ordenado de manera decreciente. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos a b de x, que es menos 2x. Ahora, si recordamos un poquito del procedimiento que hacíamos en el producto, cuando nosotros teníamos un producto por un monomio, nosotros multiplicábamos cada uno de los términos del polinomio por ese monomio. Ahora vamos a hacer, en vez del producto, la división. Cada uno de los términos del polinomio lo vamos a dividir entre el monomio. Eso quiere decir, menos 10x a la 4, que es el primer término, lo dividimos entre menos 2x. Luego colocamos el signo negativo porque este es negativo. Lo colocamos acá. Nos queda 2x a la 3. El 2x a la 3, que es el segundo término, lo dividimos entre menos 2x. Luego tenemos más 6x cuadrado entre menos 2x. Y por último, 4x positivo entre menos 2x. Cada uno con su signo. Ahí tenemos que estar pendientes. Y para culminar, hacemos esto como si fuera la división de monomios. Eso quiere decir, menos por menos es más. 10 entre 2, 5. Vamos con las variables. X a la 4 entre x, se conserva la variable y se restan los exponentes. 4 menos 1 es 3. Ahora vamos acá. Menos por menos es más. 2 entre 2 es 1. Ese 1 no es necesario colocarlo. Ahora vamos con la variable. X a la 3 entre x sería x a la 2. Se restan los exponentes. 3 menos 1, 2. X a la 2. Vuelvo y lo menciono acá. 2 entre 2 es 1. Aquí ya se sobreentiende que ese 1 está. No es necesario colocarlo. Más por menos es menos. 6 entre 2, 3. Coloco el 3. X cuadrado entre x. Se conserva la variable y se restan los exponentes. 2 menos 1 es 1. Y como es la potencia 1, no es necesario colocarla. Vamos con el último término de la división. Más por menos, menos. 4 entre 2
2. Y x entre x sería 1 menos 1 es 0 y x a la 0 es 1. Eso quiere decir que aquí como que las variables se simplifican y no es necesario colocarlas. De esta manera, aquí tenemos el resultado que corresponde a un nuevo polinomio que representa la división de a de x entre b de x. Para concluir el día de hoy, vamos a recordar de lo que estuvimos hablando. Primero hablamos de la división de un polinomio, comenzamos haciendo ejemplos de división de monomios, luego la división de un polinomio entre un monomio y por último, dos ejemplos de la división de dos polinomios. De esta manera, creo que hemos completado con todas las operaciones que se pueden realizar hasta ahora con los polinomios. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!